Es sin duda el estudio de personajes en la Biblia. Podemos entender mejor los principios de la Biblia cuando los vemos a través de los seres humanos. A José se le describe como uno de los personajes de la Biblia que actuó bien a pesar de los conflictos en su vida. La historia de José es atractiva porque se puede ver una vida llena de lucha. A José no le fue fácil toda la vida. Mucha gente aprecia más la vida de alguien que ha luchado y ha mejorado en su vida. La gente no ve con agrado a las personas que lo tuvo todo fácil en la vida. Para muchos, José es el personaje favorito de la Biblia, no porque vemos nuestra vida reflejada en él, sino porque vemos en él a alguien a quien nosotros quisiéramos imitar y llegar a ser como él. Vamos a ver algunos aspectos importantes acerca de la vida de José. Den un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Estudiaremos hoy la fe de José. Es importante estudiar la fe de José porque a través de ella nosotros creceremos y vamos a madurar en fe y nos daremos cuenta que todo lo que nos sucede en nuestra vida tiene un propósito divino. De todas las cualidades de José hay una que sobresalta y esa cualidad es su fe. Esa fe que mantenía en Dios con él. De hecho, en Génesis nos dice en dos ocasiones: mas Jehová estaba con José. Eso dice en Génesis 39:2, donde dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. En Génesis capítulo 39, verso 21 dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. En una escritura más del Nuevo Testamento nos menciona lo mismo. En Hechos capítulo 7, verso 9, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con José. Aquí vemos que Dios siempre estuvo con José. Y Dios estuvo con José porque José siempre tuvo fe en Dios. Y cuando nosotros tenemos fe en Dios, Dios siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor en esta hora? ¡Aleluya! Era la convicción de José que Dios estaba con él. Y esa convicción es la que le ayuda a sobrellevar los problemas y las pruebas más difíciles que tuvo en toda su vida. Veamos los siguientes ejemplos concernientes a la fe de José. Un aplauso poderoso al Señor. ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Altísimo es internacional. Altísimo internacional. Fue la fe de José en Dios que le ayudó a sobrellevar la envidia y el odio de sus propios hermanos hacia él. José estaba aislado de sus hermanos por varias razones. Número 1, la envidia y el odio de sus hermanos hacia José era por ser el hijo favorito de Jacob. Los hermanos de José lo odiaban porque Jacob tenía a José como su hijo favorito. Le hizo una túnica de colores. Israel le hizo a José una túnica de colores. Una túnica de colores. En hebreo significa Ketonet Basoni. Ketonet Basoni, que significa túnica con mangas largas que llega casi hasta los pies. Así le hizo la túnica Jacob a José. Y ese tipo de túnica solo lo podía usar los jefes, los líderes y los supervisores.
Esto significa que indirectamente ya su padre en José estaba estableciendo un liderazgo que sería de potencia mundial a todas las naciones. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jesús en esta hora? No me adornes la gloria. Aleluya. Aleluya. Esto provocó más envidia y odio por sus hermanos, y José era aislado. En Génesis capítulo 37, versos 3 al 4 dice: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Jacobo lo había tenido a José en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores de liderazgo. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Cuando sus hermanos vieron que su padre amaba a José más que a ellos, llegaron a aborrecerle sus propios hermanos y no podían hablarle pacíficamente. La túnica de colores, quienes usaban los jefes, los líderes, los capitanes, los supervisores, esa túnica de color, ese amor de su padre hacia su hijo, llevó a que a sus propios hermanos lo aborrecieran a José. Cuando tú tienes llamado, cuando tú tienes liderazgo, cuando tú tienes un propósito en la vida, cuando tú eres un soñador, cuando tú tienes algo que cumplir aquí en la tierra por tu liderazgo, te van a aborrecer, te van a odiar, no te van a querer hablar pacíficamente. Enemigos gratuitos tendrás, pero en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jesús en esta hora? Número 2. La envidia y el odio de sus hermanos hacia José era por ser una persona íntegra. ¿Por qué los hermanos de José lo odiaban y tenían envidia de él? Porque José era una persona íntegra. A los 17 años, él tenía que reportar lo que sus hermanos estaban haciendo. Recordemos la historia que los hermanos de José ya habían matado y asesinado a los que mataron a su hermana Diana. Los hermanos de José eran terribles, eran asesinos, y ellos odiaban a José porque José era íntegro y le reportaba todo a su padre. Por eso tenía la túnica de colores, esa túnica con mangas largas que llegaba casi hasta los pies, que usaban solamente los jefes, los generales, los líderes, los supervisores. En Génesis 37:2 dice: y esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con sus hijos de Bía y con los hijos de Silpa, mujer de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Entonces José informaba todo a su padre de cómo era la conducta de sus hermanos. José era un soñador. José tenía un propósito, un llamado, algo que cumplir. Él no nació por coincidencia. Dios lo hizo nacer en la tierra para que cumpla un llamado. Y lo odiaban, lo aborrecían. Y cuando José reportaba la mala fama de sus hermanos lo aborrecían más a José. ¿Sabe que cuando Dios te levanta como líder en una iglesia y tú tienes que ser el que reporta al apóstol, tú tienes que ser el que informa a los líderes? Le dicen por ahí va el soplón, ahí va el chismoso, míralo, a él ya le va a decir al apóstol. Pero el diablo tratará de apagar tu ministerio, tratará de dañar tu liderazgo y tu responsabilidad.
Pero recuerda lo que dijeron los apóstoles: preferimos agradar a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántos alaban la gloria de Jesús en esta hora? ¡Aleluya! Lo tercero, los hermanos de Jacob lo odiaban por los sueños proféticos que tenía, y luego sería un intérprete de sueños proféticos. ¿Por qué los hermanos odiaban tanto a José? Por los sueños proféticos que Dios le daba, sueños proféticos que se iban a cumplir en el futuro, y que luego José no solamente tendría sueños proféticos, sino que se convertiría en un intérprete de sueños proféticos. Mira que cuando vienen los sueños, cuando Dios te da un sueño en la vida, cuando Dios te da un propósito, ese sueño de servirle a Dios, ese sueño de extender el reino de los cielos, ese sueño que tú tienes de ser un gran predicador, una gran predicadora, ese sueño de viajar a las naciones, de conquistar pueblos y sanar enfermos y predicar en estadios, eso que tú sueñas y sueñas y sueñas, el diablo lo odia, porque Dios te lo ha dado. Eso que tú sueñas en ser un gran predicador y demostrar la gloria de Dios, eso no te lo va a impedir nadie. Y si Dios te ha dado ese sueño, sigue soñando, porque Dios a su tiempo hará cumplimiento de cada sueño que te ha mostrado cada día. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Jesús? Génesis 37, versos 5 al 11. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Se da cuenta que por los sueños lo aborrecían más a José. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Escuchen bien el sueño que soñó José. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Mira, el sueño de José era que estaban sembrando árboles, y dice que el árbol de él creció y se puso derecho, y los otros se inclinaban hacia él. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Porque el diablo aborrece cuando la gente sueña. Cuando tú comienzas a pensar cosas grandes, cuando comienzas a pensar en cosas maravillosas para Dios, cuando tú comienzas a decirle: Señor, yo no estoy conforme con lo que he hecho, yo quiero más. Yo no quiero una iglesia de 100, 200, sino de 20,000, 30,000. Señor, yo quiero ir donde los chinos, donde los asiáticos, y llevarle el mensaje. Cuando tú comienzas a soñar y a soñar y a soñar para servirle a Dios, el diablo te va a aborrecer, pero en el cielo te van a aplaudir. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Verso 9. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Otro sueño tiene José. Y he aquí que el sol y la luna, que era la mamá y el papá, y 11 estrellas se inclinaban a mí. Las 11 estrellas eran sus hermanos. Verso 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor en esta hora? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ahora José tiene otro sueño. Y el sueño de José era que el sol y la luna y 11 estrellas, dice la Biblia, se inclinaban hacia él.
Esto es algo que Dios le estaba mostrando, que aún su familia se iban a postrar ante él y él gobernaría toda su familia, y no solo su familia, sino también todas las naciones y todo el mundo entero. Dios le había dado un sueño a José, y por ese sueño sus hermanos le aborrecían. Porque te van a aborrecer y nos van a aborrecer por los sueños que tenemos. Cuando hablamos de la visión mundial y hablamos de propósitos grandes y hablamos de satélites y hablamos de canales de televisión y hablamos de hacer películas y hablamos de carros evangelísticos y trailers llevando donaciones a otros países, para muchos les parece locura y para otros les es envidia y les es de odio que nosotros tengamos un pensamiento tan grande. Y nosotros pensamos a lo grande porque nuestro Dios es grande. Por eso pensamos en lo grande y soñamos en lo grande como soñaba José. Pero por los sueños de José, por esos sueños que Dios le había dado proféticamente a José, lo odiaba el diablo. Los demonios lo aborrecían a través de sus propios hermanos. Miren qué terrible cuando llega un momento donde la gente te aborrece por soñar cosas maravillosas para Dios. Dios nos ha mostrado la visión mundial. Creceremos como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y esto no es algo, una fantasía o un cuento de hadas o alguien que se inventó. Es un sueño que Dios estableció. Por ese propósito estamos aquí. Por ese propósito y ese sueño es que subsiste y vive este ministerio. Este ministerio ha sido atacado como usted no se imagina. Pero este ministerio tiene propósito. Y podrá ser herido, atacado, golpeado. Y puede ser de todo. Contra este pueden venir los terremotos y tsunamis. Pero esto sigue de pie. Porque Altísimo Internacional ha soñado con una visión mundial de llegar hasta los confines de la tierra con la palabra del Señor. Hemos soñado y Dios lo cumplirá, porque Dios lo mostró y Dios hará real el sueño de crecer con multitudes. ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¡Cristo! El reverendo Mike dijo: la evidencia, la envidia y el odio es problema del que lo tiene y no tuyo. No debe afectarte porque no es problema tuyo. Este doctor Mike dijo: la envidia y el odio es problema del que lo tiene y no tuyo. No debe afectarte porque no es problema tuyo. Esto quiere decir que si alguien nos envidia y nos tiene odio, no es nuestro problema. Es problema del que nos odia y nos envidia. Si nosotros nos ponemos a hacer caso al que nos odia y nos envidia, entonces nos ligamos y nos afecta. Entonces el que odia y envidia este ministerio con nuestras vidas, eso es problema de él. Nosotros seguimos adelante con el sueño que Dios nos dio. Seguía siendo fiel a Dios. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? ¿Cuántos pueden glorificar el nombre de Jesús? ¿Pueden decir aleluya? ¿Creemos el sueño de la visión mundial? ¿Creemos el sueño de la visión mundial? Y seguiremos soñando. Y por eso es que viene lo que viene. Lo grande, y lo grande no viene así de fácil. Necesitamos formación, necesitamos ser pulidos, arrancar cosas que tiene que Dios arrancar para poder entregar los sueños que Él nos ha dado. Fue la fe de José en Dios que le ayudó a sobrellevar el odio de sus hermanos.
La fe en Dios que tuvo José le ayudó a sobrellevar el odio de sus hermanos. Uno no se puede imaginar el ser odiado por su propia familia al grado de quererlo asesinar. El sueño que tenía José, ese sueño que iba a ser un gran gobernador, que iba a ser un gran líder, que iba a ser un hombre gran próspero, un hombre que lo iba a tener todo, un hombre que iba a dominar todo porque Jehová estaba con él. Eso le trajo intento de asesinato. Génesis capítulo 37, verso 12 al 24. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ven ahora, mira cómo están tus hermanos. Lo mandó a supervisar. Y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Conspiraron contra él para matarle. ¿Qué provocó que sus propios hermanos llevaran a querer matar a José? Su propia sangre, su propia carne. Era su liderazgo, su sueño. Habrá gente que te querrá matar tu testimonio, tu imagen, por los sueños que tienes, por el llamado, porque Dios te bendice, porque Dios está contigo, y se llenarán de envidia y de odio. Pero no puedes dejar de soñar, no puedes dejar de seguir creyendo, no puedes perder la fe. Tienes que seguir adelante a pesar de todas las circunstancias, porque ese sueño que Dios te ha dado se cumplirá al tiempo divino de nuestro Señor Jesucristo. Lo querían matar. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Aquí viene el soñador. Se burlaban de José. Mira, cuando tú comienzas a pensar, a soñar, y comienzas a imaginarte que Dios te da palabras proféticas, a soñar en una gran casa, en un carro del año, cuando comienzas a soñar en empresas, cuando comienzas a soñar en hacer milagros, en que comienzas a resucitar muertos, paralíticos, en que las predicaciones que tú llevas quebrantan los corazones y los llevan a la reflexión, en que te ves predicando en multitudes, que ves en el sueño a toda tu familia en el evangelio, entonces se van a burlar de ti, se van a burlar de tus sueños y van a decir: ahí viene el soñador, ahí viene el soñador. La burla va a venir, porque la gente no te va a creer que Dios es capaz de hacer posible lo que tú estás soñando. ¿Cuánta gente no ha creído la visión mundial? ¿Cuánta gente salieron chispeada de aquí cuando se habló de cosas grandes? Pensaron que eso solamente lo pueden tener los ecuménicos y los apóstatas. Pero soñar a lo grande no es malo. José soñó y llegó a ser el hombre más poderoso de la tierra, porque sus sueños se hicieron realidad. Y aunque se burlaron de él, y aunque lo intentaron matar, aleluya, Dios siempre estuvo con José y sus sueños se hicieron una realidad. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor en esta hora? En esta canción, aleluya, aleluya. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus
sueño. Y escuche tan terrible el por qué lo querían matar. Y veremos qué será de su sueño.